Visionalista. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí Adrián Luján en Splendid. Hola, buenas tardes. Un placer escuchar. Un saludo a todos los oyentes. Igualmente, se suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y aumento por decreto en este sentido, en esta ley ómnibus. ¿Cómo lo leíste, cómo lo ves y qué implementación puede tener? A ver, no es ni más ni menos que lo que el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo, y también lo dijo a los ministros, ¿no? Que se iba a tratar de suspender la ley de movilidad jubilatoria. Esto ahora se concreta a través de este megaproyecto de ley en el que establece, primero y principal, la emergencia, entre otras materias, previsional por un plazo de 2 años, prorrogable por otros 2 años más. Por ende, esta ley de movilidad suspendida puede estar por lo menos los 4 años, o por lo menos como mínimo 2 años dentro de los 4 del periodo de Javier Milei como presidente. Y lo que se estipula, cosa de que a mí me hace un poco de ruido la ley, el artículo tal cual está redactado, es que se le va a dar prioridad a los sectores de menores ingresos. Esto quiere decir que, acuérdense que hasta el mes de diciembre los jubilados, los de la mínima, recibían, además de la ley de movilidad, un bono. Sí. Bueno, ahora es posible que los de la mínima reciban aumentos. Entonces, los de ingresos medios y altos, que no recibían bono hasta el mes de diciembre, no recibieron nada, es posible que con esta ley de movilidad, si se prioriza los recursos y la sustentabilidad del sistema, y además se priorice los sectores de menos ingresos, es probable que puedan no tener nada. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque la ley de movilidad, a diferencia de un bono, no es discrecional, y la ley de movilidad tiene que ser para todos los jubilados y jubiladas. Por ende, si no le dan o le dan menos a los de ingresos medios y altos, van a tener un serio problema, sobre todo en materia judicial. Estos aumentos entonces que pasan a ser, más allá de los bonos, y para algunos pocos, dice que, según Guillermo Franco, entiendo que habló de esto, hasta tanto se establezca una nueva fórmula automática para el aumento. ¿Cómo venimos porque tuvimos un cambio de fórmula en el gobierno de Macri? Bueno, ¿cómo vienen los jubilados? ¿Perdieron más, perdieron menos? ¿Cómo vienen con ese tema? Bueno, los jubilados vienen perdiendo desde el gobierno de Macri y con el gobierno de Alberto Fernández mucho, un 20% aproximadamente, más la mexicaneada que hizo el gobierno de Macri a los jubilados en el cambio de fórmula previsional, que hizo perder 20 puntos más un 8% en cuanto a esa mexicaneada, como yo le digo, que es el pase de fórmula en fórmula. Y con el gobierno de Alberto Fernández también perdieron, sobre todo los ingresos medios y altos, mucho también, alrededor o más del 20 y pico %, por lo que los jubilados vienen perdiendo ya frente a la inflación mucho. El problema está en que otorgar aumentos discrecionales, si no es para todos iguales, o sea, una suma proporcional, y eso queda fijado al Poder Ejecutivo en dar cifras discrecionales, atenta contra la movilidad de la jubilación establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y además pone en un riesgo a los jubilados porque van por detrás de la inflación y de manera grave, ¿no? Sí, hablamos de discrecionalidad en cuanto a quiénes reciben, a cuánto reciben, pero también en cuanto al tiempo, o sea que pueden aumentar un mes sí, 2 meses no, y así. Dice periódicamente. Ah, ok, se va a determinar. Le dan discrecionalidad al Estado, al gobierno en este caso, a fijar el aumento que quieran. Y priorizando, esto es lo que a mí me hace ruido, sí, priorizando a los de menores ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos medios y altos? ¿Recibirán? ¿No recibirán? ¿Delegharán? Y vuelvo a insistir, no es lo mismo que un bono
que un bono que una movilidad, que la ley de movilidad, porque el bono sí es discrecional y es una dádiva, un regalo, una ayuda que un gobierno hace de acuerdo a los recursos que se tiene y prioriza en ese orden a los de sectores de menos ingresos, pero la movilidad es para todos iguales. Ahora, si en vez de dar discrecionalmente un bono, dan discrecionalmente la movilidad, a unos sí y a otros no, va a estar un serio problema el gobierno, porque se viene un aluvión, o se podría venir un aluvión de olas, un aluvión de juicios de reajustes, ¿no? Exactamente. Cristian, ¿se puede hacer en algún momento alguien, yo no recuerdo quién ya planteó, cuando se quería cambiar la fórmula de Macri, bueno, esa noche también de protesta frente al Congreso, recordamos, bueno, el Día de las Piedras también, ¿se puede hacer que haya varias fórmulas y que el que tenga que decidir la partida, el aumento, en una situación de movilidad, no en esta cuestión discrecional, elija al final la mejor? Finalmente son fórmulas aritméticas, digamos, pero el que mejor le dé, ¿se puede hacer esto? A ver, ¿se puede tomar distintos parámetros? Sí se puede, y se puede tomar de esos distintos parámetros la que mejor resulte o la que peor resulte, eso sí se puede hacer. Y el gobierno puede decir, bueno, se calcularía sobre la base de, uno, no sé, ingresos de los trabajadores en relación de dependencia; dos, el precio de la faena en Liniers; tres, el precio del dólar o del oro en el Tesoro, no sé, digo, por poner cosas irrisorias o concretas. Y después el gobierno puede elegir de las fórmulas cuál mejor le conviene a los jubilados. Lo real es que eso es prácticamente un sinsentido. Lo que se tiene que hacer es, en todo caso, dejar la ley de movilidad que está vigente, que no es mala. El problema de esta ley de movilidad es cuando hay una inflación galopante como es esta, que no se actualizan a los jubilados conforme a la inflación y tampoco a los trabajadores, y sí agregarle, si se quiere hacer un buen trabajo, una cláusula gatillo, que en el momento en que la inflación se dispare, como es en estos tiempos, bueno, los jubilados no pierdan frente a la inflación. Pero la pregunta mía es, ¿hará el gobierno esa atención para con los jubilados de ajustar frente a la inflación? Si, convengamos una cosa, el gobierno de Alberto Fernández, que dicho de las palabras de la oposición, hizo un plan platita para dar y dar y dar, a este gobierno que justamente va contrario a ese plan platita, diciendo que no hay plata, bueno, si el gobierno de Alberto Fernández, que dio platita, no le aumentó a los jubilados conforme lo que los jubilados venían perdiendo frente a la inflación, mi pregunta va si hará este gobierno lo propio de aumentarle a los jubilados frente a la inflación, o se mantendrá la palabra de que no hay plata. Dos últimos temas para ir cerrando la nota. Uno, esta emergencia previsional, ¿puede hacer más fácil el retorno al sistema de capitalización de AFJP? Le da la posibilidad en esos 2 años de decretarse la emergencia previsional de hacer lo que quiera y en la medida que quiera, sin necesidad de consultar al Poder Legislativo, porque para eso le da la discrecionalidad al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente Javier Milei, a hacer lo que quiera. Puede desde poner las AFJP, dar aumentos de contingencia o quitar los aumentos que quiera, modificar la edad jubilatoria, no pagar la sentencia de reajustes. Y hay algo que no me estás preguntando y que no es menor. Esta mega ley está previendo la transferencia de los fondos de, valga la redundancia, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a el Tesoro Nacional. Eso implica chau plata de los jubilados y de los trabajadores. Y eso consolida el principio de la dolarización en la Argentina. Bien, buen punto también para levantar. ¿Y qué pasa con aquellos jubilados sin aportes, que también Milei criticó mucho en su momento? Mira, hasta ahora es una ley. Esa ley tiene vigencia
hasta el 2025. Ujú. ¿Puede una circular de ANSES modificar una ley? Sí, puede. ¿Puede esta emergencia previsional modificarla? Sí, puede. Porque para eso, si los diputados y senadores levantan la mano y la promueven, entonces el presidente está habilitado para todo. Ok. Cristian, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Cristian González de Alessandro, abogado previsionalista sobre la ley ómnibus, en este caso desde la perspectiva de los cambios en la jubilación. 5:30 de la tarde, noticias en Splendid. Splendid 990.